Entonces, naturalmente, pues el prota de la película, ¿qué es lo que le pasa? Pues que poco a poco va entrando en la vida de su personaje, de su avatar, que es como se llama en la película, y llega un momento que ser el avatar le resulta muchísimo más divertido que ser el humano, porque tiene todas las cosas buenas de ser humano, en el sentido de que, bueno, vive, come, ama, pero además pues es más alto, es más rápido, es más fuerte y muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, yo creo que el Mood Madrid se parece un poco a la película Avatar en ese sentido, y yo creo que de eso nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a diseñar los casos hace ya, tengo que decir, muchos años, ¿no? Porque ya no es algo antes de ayer, ¿no? En el proceso de elaboración del caso siempre hay un momento donde tenemos el contacto con la realidad. Ese es nuestro ADN humano, ese es nuestro ADN humano. Nosotros nos reunimos con los mejores despachos de abogados, siempre nos sentamos, escuchamos atentamente los problemas que nos plantean desde el punto de vista de lo que es la realidad práctica, y utilizamos todas esas ideas para confeccionar el armazón del caso. En ese sentido, nuestros casos tienen pues ese contacto con la realidad, con la práctica. Utilizamos documentos bastante verosímiles, extraídos de la práctica contractual. Pero luego, pues nos vamos a Pandora, ¿no? Entonces, podríamos decir que no nos cogemos la nave espacial, pero sí, de alguna manera, tratamos de pensar no solamente en la realidad que es, sino en la realidad que podría ser si los problemas, además de ser verosímiles, fuesen pues todavía más divertidos, todavía más interesantes. Y entonces ahí es donde sale esa faceta pues, de los académicos, o si queréis, de los avatares. Yo creo que lo mejor está en la combinación de las dos cosas, ¿no? Porque tenemos pues esa forma humana, los casos tienen esa forma humana y práctica, pero al mismo tiempo nos permiten pensar un poco más allá, ser más fuertes, más altos, más rápidos, pensar más allá. Y ese, en realidad, es el tipo de experiencia que os proponemos a los participantes, porque no solamente el Mood Madrid es una experiencia donde nosotros tratamos de ir un paso más allá, sino que es una experiencia donde os tendemos la mano para que nos ayudéis a hacer evolucionar esos problemas y a pensar en cómo serán los problemas y los abogados del mañana. Entonces, todo esto es lo que explica la parte de la vanguardia. Nosotros no entendemos la vanguardia simplemente como un concepto así artístico, súper guay o excluyente, sino todo lo contrario. Es vanguardia precisamente porque nosotros os proponemos un reto, planteamos un montón de problemas para los que, por desgracia, no tenemos respuesta, y entonces os planteamos para que los resolváis vosotros, vosotras. Y en eso es en lo que reside, creo, la magia del Mood Madrid para aquellos que creemos apreciarla. Entonces, queda por explicar la segunda parte, que es la que tiene que ver con el metaverso y el contexto del Mood en el metaverso. Esta es una parte sobre la que yo no me voy a detener porque vais a tener las mesas, pero simplemente con este contexto que os acabo de dar, supongo que no os costará entender que llega un momento donde los problemas del mundo tangible no nos bastan y tenemos que ir más allá, esperemos que no, para quedarnos en la forma de avatar. Con estas palabras doy paso a la primera mesa, y dado que tenemos unos ponentes fantásticos que tienen muchísimo más que decir que yo, voy a dejar su presentación al moderador de la mesa, don Juan Manuel Ramírez Cirera, que es nuestro ayudante de coordinación del Mood Madrid, y aprovechando para darle formalmente la bienvenida ante el público del Mood Madrid. Juan Manuel, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, tanto a los que estáis presencialmente aquí en la universidad como a los que estáis conectados por Internet. Gracias, David, por tu muy amable bienvenida. Tengo el placer, precisamente en esta condición novedosa de ayudante de coordinación del Mood Madrid, de moderar esta primera mesa redonda de hoy. Y sin más dilación paso a presentaros a los ponentes que tenemos aquí con nosotros.
La primera de ellas es la profesora Tatiana Arroyo. Tatiana Arroyo es profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III, investiga principalmente en el ámbito del derecho de los contratos. Asimismo, es subdirectora del MUD Madrid, del Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía y del Máster en Abogacía Internacional de la universidad. Y es entrenadora, además, del equipo del Bismuth de la universidad desde hace ya varios años. Peter Barna es un abogado colegiado en España, en Portugal y en Brasil. Está especializado en contratación mercantil y en disputas civiles y mercantiles. Tiene una experiencia extensa tanto en el procesal civil como en arbitrajes, y en ese sentido ha participado en procedimientos tanto ante tribunales españoles como brasileños, como en procedimientos de arbitraje institucional ad hoc, como abogado y como secretario de tribunal arbitral. Y además es counsel de la Corte de Arbitraje de Madrid, de la CAM y del CIAM, del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. A su lado, Álvaro Alarcón trabaja como asociado principal en el Departamento de Dispute Resolution de Deloitte Legal, donde ha pasado los últimos 12 años de su carrera profesional. También está especializado en Derecho Procesal Civil y en Arbitraje Comercial. Y destacablemente tuvo el placer, junto con su equipo, de participar en uno de los procedimientos que ha dado lugar a una de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en materia de acción de anulación y de orden público. A su lado tenemos el privilegio de contar con Alfredo Bullard, socio del despacho de abogados Bullard, Falla, Ezcurra, Mas. Alfredo tuvo el placer de presidir la Comisión de Reforma de la Ley General de Arbitraje que dio lugar al proyecto de la actual Ley de Arbitraje del Perú. Ha participado en más de 250 casos de arbitraje, tanto comercial como de inversiones, y además ha sido miembro titular de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, y además también, y de forma muy importante a nuestros efectos, ha entrenado al equipo de MUT de la Pontificia Universidad Católica del Perú por más de 10 años. Y finalmente tenemos con nosotros a Juan Pedro Candón. Juan Pedro fue uno de los 3 miembros del equipo de la Universidad de Cádiz que el año pasado ganó la fase oral del MUD Madrid, y además fue orador en la final junto con su compañera Miriam Morales, que está aquí con nosotros también, y actualmente está terminando sus estudios de grado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Presentados los ponentes y sin más dilación, entramos a abordar las cuestiones que hemos preparado para esta primera mesa redonda. Empezamos, si te parece bien, con tus cuestiones, Tatiana. En primer lugar, no sé si nos podrías hablar cuál es el origen del MUD Madrid y qué diferencia el MUD Madrid de otras competiciones de naturaleza análoga. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan Manuel. El origen, realmente el hito que marcó que naciera el MUD Madrid fue el hecho de que el equipo de la Carlos III, en el año 2008, ganara una competición por todos conocidas como es el Bismuth. De hecho, el entrenador era el profesor Ramos, que ha hablado justo con anterioridad. Ese fue el momento inicial, fue entonces cuando la UNCITRAL, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pidió a la universidad, y en particular al profesor Illescas, hoy en día presidente de honor del MUD Madrid, y a la profesora Pilar Perales, directora, que no ha podido estar aquí con vosotros, pero que os manda saludos a todos. Fueron a ellos a los que pidieron que pusieran en marcha una competición que cumpliera con los estándares de un MUD. Y sabemos, y esa es la primera característica, es una fase oral con redacción de escrito de demanda y contestación, una fase escrita con redacción de escrito de contestación, de demanda y contestación, y una fase oral en la que os vais a tener que enfrentar, ni más ni menos, en primeras rondas generales, en 4 ocasiones defendiendo la posición de demandante y demandado. Además, la idea en este caso era difundir los textos en español, y por eso la competición es en español. Este era el punto de partida, pero a partir de ahí, como bien mencionaba el profesor Ramos, queríamos crecer, y crecer en todos los sentidos, y ser vanguardistas con el caso, y también, sobre todo, ofreceros a todos los estudiantes una formación rigurosa y profesional, que se muestra en el caso. Y el caso no es complejo porque queramos complicaros la vida, sino porque es la mejor manera de enseñaros cómo debe trabajar, o queremos ayudaros
a formaros para ser profesionales rigurosos a la hora de resolver cuestiones jurídicas. Además, por supuesto, hay otras especialidades, como es la puesta en marcha del laudo. No podíamos contentarnos con el formato clásico, sino que aquellos, y os animamos a todos, ¿no?, a que una vez que termine la competición redactéis ese laudo tan complicado, porque si tan fácil y difícil es defender al demandante y demandado, pues todavía más hacer el laudo, pero es un ejercicio que os recomendamos a todos. Además, también es un rasgo diferenciador o nos ha gustado desde siempre es, en los últimos años, incorporar sorpresas a lo largo de la competición. Ahí lo dejamos. Unos años en más o menor medida. Otro de los elementos diferenciadores es el equipo que conformamos la competición, empezando, por supuesto, por el profesor Illescas, la profesora Perales, el profesor Ramos o yo misma en la dirección. Después, sucesivamente, se incorporaron el profesor Rodríguez, la profesora Lastiri y ahora, más reciente, con Juan Manuel en la coordinación. Y, por supuesto, muy importante para todos vosotros, Virtudes, que es quien siempre os responde con la máxima diligencia ante cualquier circunstancia que pueda acontecer y, por lo tanto, es también fundamental su labor. Por último, y uno de los últimos rasgos, es que cuando el profesor Ramos ha hablado de una bienvenida, es totalmente cierta. El hecho de que habéis dado ese paso hacia adelante y habéis dicho sí, queremos formar parte del MUD Madrid, significa que conformáis o pasáis a formar parte de una comunidad que no solo es que participéis este año como estudiantes, sino que en años sucesivos, cuando ya terminéis vuestras carreras, sigáis participando en la competición como árbitros en la misma. Así que bienvenidos a todos y esa es un poco, he intentado resumir cuáles son las características de la competición y del MUD Madrid. Muchas gracias, Tatiana. Y a continuación, quería preguntarte cómo se seleccionan las temáticas para los casos del MUD y cómo es ese proceso de elaboración de los casos. Como ya se ha podido ver, no es del todo sencillo, pero sí podemos decir que el MUD Madrid es un non-stop. Es decir, una vez que terminamos la fase oral, uno pensaría que, como terminamos aproximadamente en abril y la publicación del caso es en noviembre, pues que es una época de relax. Es todo lo contrario. Prácticamente 2 semanas después ya hay una reunión y a partir de ahí se empieza a plantear cuáles son los temas que se ponen sobre la mesa. Si uno mira atrás los temas que se han abordado, intentamos, bien, abordar una cuestión de actualidad, ¿no?, o próxima actualidad en la que queremos confrontar a los estudiantes, como es este año el metaverso o el año pasado inteligencia artificial, pero también nos hemos enfrentado, por ejemplo, a circunstancias del momento. Y voy a poner el ejemplo de hace 3 años, cuando estábamos todos encerrados con ocasión del COVID, pues el caso, como no podía ser otro, tenía que ser un tema que estuviera directamente relacionado con ello. Por entonces, uno de los problemas mercantiles era que la mayoría de las empresas se vieron obligadas a cerrar las puertas. Y, por lo tanto, el tema era cómo el COVID afectaba a los seguros, por ejemplo, en este caso de daños materiales y de pérdida de beneficios. Más allá de estos casos o de estos temas, por su actualidad o por su trascendencia en el momento, hay veces que elegimos también los temas porque hay un nuevo texto internacional y queremos enfrentaros a vosotros, testar, digamos, la aplicación de esos textos en el caso en particular, ¿no? En ese sentido, nos hemos enfrentado a convenios nuevos como eran las reglas de Rotterdam o en su momento a antiguos, pero que de alguna manera planteaban alguna novedad, como eran leyes modelo. Y esas han sido un poco las razones que nos llevan a la elección de los temas. Debo decir, y como antes también se mencionaba, que por un lado está conformado el equipo de redacción por los miembros de la propia competición, pero que no podría ser o no podíamos llevarlo a cabo para que fuera tan realista si no fuera por el apoyo de los despachos de abogados, que cada año siempre colabora uno. Este año ha sido el despacho de Birth and Birth. Y también, y es muy importante, en este caso la institución arbitral, en este año el CIAM, de hecho uno de los nombres que os figuran y que son de los reales, de los que no son ficticios, es Peter Barna, que lo tenéis aquí delante, para que de alguna manera podáis comprobar que realmente el caso se acerca a la máxima realidad. Y además os diré que hay años, cuando hemos tenido casos en sectores muy específicos, que hemos trabajado con los operadores más importantes. Hemos trabajado con Mafre, hemos trabajado con KPMG, hemos trabajado con traders de crudo, hemos trabajado con quién más hemos trabajado, con ingenieros. Es decir, que siempre de alguna manera, para que os hagáis una idea, son meses de trabajo para que merezca la pena a todos. Esa es la conclusión.
Pues muchísimas gracias, Tatiana. Peter, si te parece, seguimos contigo para que nos cuentes, en primer lugar, en tu condición de counsel del CIAM, ¿qué significa para el CIAM el MUT Madrid? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la coordinación del MUT Madrid, que ya saben que tengo mucho cariño por ese proyecto. Y bueno, yo creo que todos los que están ya involucrados o que ya han empezado a ver el caso del MUT ya saben de qué se trata CIAM, pero como somos una institución nueva, yo creo que todavía estamos a tiempo de seguir explicando quiénes somos, ¿no? Básicamente, por resumir, somos una institución que es fruto de la unión de la gestión de los procedimientos internacionales de las 4 principales instituciones madrileñas o españolas, si se quiere, que con las reglas transitorias, con el paso del tiempo, básicamente todos los procedimientos administrados que sean internacionales por esas 4 instituciones pues se van a llevar directamente por CIAM, con lo cual fuimos creados en 2019 y empezamos nuestra actividad en 2020, el 1 de enero, y a pesar de tener ni 3 años de actividad, pues sí que contamos con la experiencia de las 4 instituciones de origen, con lo cual son básicamente un siglo de experiencia en conjunto, ¿no? Y es básicamente una institución totalmente internacional, a pesar de que el nombre lleve Madrid, es una institución puramente internacional que lleva más de 25 nacionalidades en sus comités. ¿Y a qué viene todo esto? Básicamente por la propia definición, para que se vea los puntos en común que tienen con el MUT. Si los objetivos del MUT son, entre ellos, el estudio del derecho uniforme y del arbitraje comercial internacional, pues claramente es lo que hacemos nosotros en el día a día. Entonces, nos interesa. ¿Qué es el MUT Madrid para CIAM? Pues es una oportunidad de encuentro entre la academia y el mundo profesional, entre los humanos y los avatares, como decía David, y es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, yo, si pudiera resumir en una palabra, diría que es aprendizaje. Personalmente, he participado en el MUT Madrid en la 5ª edición como estudiante, luego como coach, luego como árbitro y ahora desde la institución. Y sigo aprendiendo. En cada etapa de esta involucración con el MUT he aprendido y sigo aprendiendo, con lo cual creo que no solamente los estudiantes aprenden, sino los abogados que se ven forzados a estudiar los temas más novedosos de derecho mercantil internacional, nosotros que al final estamos estudiando junto con muchos estudiantes, abogados y árbitros, temas de derecho material y derecho procesal que son importantes y actuales, con lo cual yo diría que es aprendizaje, o sea, es una cuna de aprendizaje para todos los que están involucrados. Muchas gracias. Y de forma muy conectada a tu respuesta a esta primera cuestión, quería preguntarte cómo, en tu opinión, desde el CIAM, crees que contribuye el MUT Madrid a la promoción del arbitraje internacional y en particular, en España y en particular, al estudio de los reglamentos de las principales instituciones arbitrales, como el CIAM o la CAM, que son las instituciones que tú mejor conoces. Pues con relación a la primera pregunta, yo entiendo que es, nuevamente, es un momento de aprendizaje para nuevas generaciones de operadores jurídicos que van a estar sentados como abogados o como árbitros o incluso en una institución en el futuro, para que se sientan cómodos operando y discutiendo asuntos de derecho material y también procesal. Para abogados que participan, que no tienen en su práctica habitual tanto contacto con el arbitraje, pues es una oportunidad para que se sientan más cómodos y que pues, se sientan cómodos con la utilización de ADRs en cuestiones mercantiles internacionales. Y para los que ya están habituados o ya están acostumbrados en su práctica habitual a llevar arbitrajes tanto como abogado como como árbitro, pues también es una oportunidad de este contacto con otros profesionales y con profesores, con estudiantes, de depurar sus capacidades. Con lo cual yo creo que es formación para los que no están cerca del arbitraje en su práctica habitual y también para los que ya están. Y con relación a la utilización del reglamento, yo creo que tiene una doble función. La primera es dar a conocer, o sea, uno de los objetivos de cualquier institución arbitral seria es la transparencia, con lo cual no hay forma de tener mayor transparencia con relación a sus reglas y su normativa interna, de que aplicarla y de que los estudiantes estén ya acostumbrados desde un momento muy inicial de su carrera profesional a utilizar estos mecanismos y a utilizar este reglamento.
Y también es una oportunidad para nosotros de estirar lo máximo posible el reglamento, es decir, de que tenemos una tropa de estudiantes, de abogados, de árbitros, de profesores, de coaches y de personas que están básicamente analizando, escrutando, estirando nuestro reglamento a lo máximo, con lo cual es una oportunidad buenísima para que veamos problemas que todavía no han surgido en la práctica, sobre todo hablando de una institución nueva y que puedan surgir. Con lo cual, aquí dejo también la llamada de todos los participantes, de cualquier sugerencia que tenga nuestro reglamento. Es un momento ideal que para nosotros también sacamos mucho partido de esta oportunidad. Muy bien. Y por último, y en esta pregunta creo que tu criterio puede ser especialmente relevante, dada tu experiencia como antiguo participante de la competición y luego como profesional del arbitraje. Queríamos preguntarte en qué medida se asemeja el procedimiento que se sigue a lo largo de la competición en el MUT Madrid, en qué medida se asemeja al de un arbitraje comercial real. Yo creo que se asemeja muchísimo. O sea, es una versión acortada, una versión más sencilla de un procedimiento real. Es decir, hay algún detalle, por ejemplo, en el caso de este año pues hay un corte temporal después de la respuesta a la solicitud de arbitraje. Básicamente, ¿qué es lo que falta o qué es lo que no se corresponde exactamente con qué pasaría con un procedimiento real que tuviéramos en la institución? Pues algunas cuestiones que son más administrativas que de otro corte, por ejemplo, determinación de sede, idioma, número de árbitros, todo el procedimiento de designación y confirmación de árbitros, que en el caso, por ejemplo, se ha quitado, yo creo para no complicarlo más, porque ya hay muchas cuestiones de fondo, como siempre, que discutir. Y quitando este detalle, yo diría que las audiencias también son una versión resumida de lo que serían las audiencias reales. Quitando estos detalles, es muy real, es un mimetismo muy bien hecho. Incluso llega a veces me ha chocado al principio de que vemos estudiantes más preparados que profesionales que están colegiados y ejerciendo hace muchos años, y de hecho el caso puede ser más complejo en número de cuestiones a discutir o cuestiones que están abiertas que muchos casos reales. Hay muchos arbitrajes que son básicamente monitorios, que son muy sencillos, y en el MUT Madrid es todo lo contrario. Entonces, si es que hay algo que desentona de realidad, es lo complejo que puede llegar a ser un caso en MUT Madrid. Muchísimas gracias y desde luego totalmente de acuerdo con ese parecer que expresabas, Peter. Álvaro, pasamos a abordar algunas cuestiones que tenemos preparadas para ti. Y en primer lugar, queríamos preguntarte en qué medida los grandes despachos de abogados, y en particular entiendo que podrás hablarnos sobre todo del despacho en el que tú trabajas, que es Deloitte Legal, valoran que los candidatos que se postulan para incorporarse a estas firmas como abogados jóvenes, pues valoran que estos candidatos hayan participado en el MUT. Sí, perdón, sí, efectivamente no puedo generalizar porque no sé el resto de los despachos. De hecho, me gustaría guardármelo como secreto y que no lo hicieran, porque para nosotros es un punto básico. O sea, para nosotros, y especialmente para mí, pero bueno, es algo en lo que todo el equipo estamos muy coordinados, el hecho de que hayan participado en un MUT es un punto muy favorable. Al final, yo creo que lo que demuestra participar en una competición como esta es una inquietud de la persona que va más allá de lo habitual. Y eso al final es lo que buscamos nosotros cuando contratamos a una persona, ¿no? Queremos que vayan más allá, que tengan esa ambición de querer destacarse, esa ambición sana de competir y llevarse bien con sus compañeros, a la vez que trabajar en equipo, porque al final así es la vida real. Y sobre todo yo defiendo mucho, y esto que lo cuento en las entrevistas, que a mí el MUT me parece un máster y me parece el mejor máster. O sea, porque al final en cualquier carrera o en cualquier máster te van a enseñar una serie de cuestiones que podrás aplicar o no. Lo que aprendes en un MUT lo vas a aplicar al 100%, porque esto es la vida real. Así que es verdad que el caso puede ser extremadamente complejo en relación con la vida real, pero es
es así, o sea, ese es nuestro trabajo, el saber redactar, el saber transmitir, una presentación ordenada y cuidada, trabajar con compañeros que pueden ser radicalmente diferentes a ti, coordinarte para ejecutarlo y sobre todo hay un punto que para mí es esencial, que es el tener pasión por el derecho, ¿no? Entonces, para participar en esta competición te tiene que gustar mucho el derecho y tienes que sacrificar horas de tu vida personal y de tu ocio para participar en algo así. Entonces, si no te gusta, pues estás fastidiado. Y nuestro trabajo es realmente eso. Al final, nosotros, yo escuchaba a nuestro socio director hablar muchos años en un ambiente totalmente distendido en el que decía, claro, nosotros tenemos un punto de locos porque nos gusta mucho nuestro trabajo y por eso pasamos aquí muchas horas. Entonces, al final, esto es igual, o sea, el participar en esta competición es así, ¿no? Y ya te va un poco puliendo para lo que te va a venir luego. Entonces, sí, al final yo creo que cumple con todos los parámetros que nosotros exigimos a las nuevas incorporaciones y a la gente que ya está incorporada, vamos, trabajando con nosotros. Muy interesante, ya sabéis, los que quieran trabajar en Deloitte Legal, pues que participen en el Mood Madrid. De hecho, te diré que tengo el gran honor de participar en algún tribunal de los TFM, de la Carlos III, versión Mood, y yo cuando acaban, si me gustan, siempre les pregunto, ¿tienes trabajo y dónde? O sea, aunque ya lo tengan, tengo curiosidad por saber dónde han acabado. Y siempre es en sitios extremadamente buenos, o sea que... Muy bien. Y entonces, aprovechando tu gran experiencia a lo largo de estos 12 años en el equipo de arbitraje de Deloitte Legal, te habrás enfrentado a numerosas controversias que se resuelven mediante arbitraje. Y en ese sentido, queríamos cuestionarte, también conocedor como eres de algunos de los casos del Mood Madrid, ¿en qué medida se asemejan las controversias que te has encontrado? A ver, ahora hablando en serio, yo sí que creo que todo lo que hay en un caso, eso ocurre en la vida real. Lo que pasa es que no todo ocurre en un único caso. Entonces, claro, esto es un caso, es una competición. Entonces, claro, pues tiene que hacer un caso de laboratorio para que no se acabe en competición en el minuto 1. Pero sí que es verdad que todas las cuestiones que el caso contiene se dan en nuestro día a día. Quizá habría que poner un disclaimer al principio en la portada para no crear luego frustraciones cuando se incorporan al despacho y ven un gran arbitraje y a lo mejor, como bien decía Peter, parece más un monitorio, ¿no? Aunque sean muchos millones de euros. Pero bueno, sí que la realidad es que al final ha sido nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Alfredo, vamos contigo, si te parece bien. La primera de las cuestiones que queríamos formularte, dada tu experiencia pues, como árbitro y como abogado, es cómo contribuye el Mood Madrid a la formación de los estudiantes de Derecho, tanto en España como en Latinoamérica. Yo lo primero que diría es que es un Mood bastante particular. Yo he participado en varios Moods en distintas condiciones, de coach, de árbitro, y de organizador de un Mood también. Y la verdad, a mí el Mood Madrid me gusta mucho, y para mí es el que más me gusta de todos los que he visto, porque tiene un tono diferente, ¿no? Tiene un caso complejo, pero gracioso, simpático, interesante de leer, con un storytelling interesante. Tiene tribunales muy parecidos a los tribunales reales. Uno de los problemas que uno suele tener en los Moods es que los tribunales no se parecen a los reales, hay mucha disparidad. Acá consiguen el efecto de ser bastante parecidos a la realidad, a lo que ocurre en un caso internacional. Y además tiene mucho de arbitraje internacional, porque la verdad los problemas están elegidos en función básicamente a los problemas que se presentan cuando uno tiene que aplicar la lex mercatoria y las prácticas generales y el derecho uniforme, etc. Entonces yo diría que hay ciertas particularidades que favorecen mucho a la formación, y voy a mencionar 3 aspectos básicos y los voy a mencionar en el orden de importancia. El primero es la formación emocional. Para mí lo más importante, mi experiencia con Moods es que los chicos aprendan a tener, los chicos y las chicas aprendan a tener un equilibrio emocional. Si tú no tienes equilibrio emocional, nada funciona, todo lo demás no funciona. Y el equilibrio emocional es lo más difícil de lograr. Entonces
Entonces, un caso que es divertido, con una estructura interesante y con árbitros que saben cómo funciona el mundo real, contribuye mucho a eso. Porque hay estrés, somos una profesión estresada, muy estresada, de las más estresadas, y la verdad, la felicidad de los abogados es difícil de conseguir si uno no sabe manejar el aspecto emocional. Y aquí uno aprende, o sea, yo he tenido chicos que se han quebrado, llorado cuando estaban en la plena preparación, y la verdad, el tener un ambiente que te genera confianza y tranquilidad, a pesar del estrés de un caso difícil, es muy, muy útil, ¿no? Yo siempre digo, uno viene aquí a hacerlo bien, no a ganar. Yo siempre les digo a los chicos, acá no venimos a ganar, aquí venimos a hacerlo bien, que es una cosa muy diferente. Y uno de los grandes problemas que tenemos los abogados es que siempre creemos que vamos a ganar y que tenemos que hacer las cosas para ganar. Y eso no es cierto, ¿no? Estadísticamente en la mitad de los casos perdemos, ¿no? Y estadísticamente, la verdad, tenemos que estar preparados para perder. Los MUTs en algún momento pierden la gran mayoría. En algún momento pierden, y eso es muy importante para tener balance emocional. Y hay que divertirse. Si uno no está divirtiendo es que se equivocó de profesión. Y acá uno aprende que tiene que divertirse. Lo segundo, el desarrollo de la habilidad comunicativa. Hay un abismo entre que ha sido MUT. Yo he reconocido personas en audiencia, chicos jóvenes, como mutis por la forma como se desempeñan en la audiencia. Al final, tú has hecho MUT. Y sí, han hecho MUT, ¿no? Y eso es muy importante porque tienen una forma de hacer las cosas muy distintas, una pausa muy diferente, una forma de organizar que es muy útil, y eso básicamente se nota en los conocimientos jurídicos. Los conocimientos jurídicos tienen muchos, en la habilidad comunicativa. Eso es lo que más distingue, ¿no? Uno se da cuenta que tienen una capacidad de comunicar diferente, y eso es sumamente importante para entender bien. Saben hacer un storytelling, saben ser empáticos, ¿no?, con la contraparte, algo que una de las diferencias principales en los reales, que les digo, yo soy árbitro en muchos casos, la mayoría de abogados no le cuentan a nadie, son antipáticos, ¿no? Se portan antipáticamente en las audiencias, y eso en algún momento. Y la empatía es muy apreciada por los tribunales arbitrales, el que te hagan fácil el trabajo. Y cuando uno ha sido formado en MUT, usualmente sabe que tiene que ser así. Y lo tercero, el desarrollo de la teoría del caso, ¿no? Todo esto de tener las sorpresas que se dan, la forma como se arma el caso, y el storytelling del caso te invita, la forma como está, te invita a armar un buen storytelling. Y les digo, para mí lo más importante, más incluso que el conocimiento jurídico, es cómo armas tu historia. Es importante el conocimiento jurídico, no estoy diciendo eso, no es importante conocer los hechos, pero la forma como armas la historia es lo que captura a un tribunal, lo que hace que el tribunal entienda mejor cuál es el problema que estás planteando. Muchísimas gracias, Alfredo. Una cuestión que quizás sea de gran utilidad para los que hayan participado en el MUT Madrid o se planteen participar y piensen en desarrollar una carrera profesional en el ámbito del arbitraje comercial o de inversiones. ¿Qué consejos podrías darle a estas personas como árbitro y como abogado con tan dilatada experiencia? Bueno, voy a regresar un poco a lo mismo, al tema emocional, que para mí es muy importante, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de individuos, esta es una generalización, ¿no? Dos tipos de individuos, los que tienen poder propio y los que tienen poder derivado. Los que tienen poder propio saben que hacen las cosas porque tienen la convicción que las tienen que hacer de esa manera. El poder derivado, que no es una crítica, porque hay personas que lo hacen muy bien como poder derivado, piensan que el éxito o la forma de hacer es siguiendo lo que otros están esperando que hagan. Yo creo que un buen abogado usualmente tiene que desarrollar poder propio, tiene que desarrollar su capacidad de confiar en lo que hace porque lo hace, en confiar, en poder decirle a su jefe, esa es una de las cosas que los abogados nunca le dicen a su jefe, que es no me parece, opino diferente, y eso significa... Poder propio no significa ser el líder necesariamente, poder propio no significa necesariamente... Yo creo que los MUTs ayudan muchísimo a ese proceso y ayudan mucho al desarrollo de la capacidad profesional si es que en el MUT aprendemos a desarrollar poder propio, ¿no? Sabemos. Lo segundo que diría es, regreso nuevamente al tema comunicativo. En la universidad recibimos muchísima información legal, muchísima, pero recibimos relativamente poco de habilidad comunicativa. Yo creo que hay que trabajar en la habilidad comunicativa, en poder comunicar bien. Yo trabajo en los MUTs y en la vida profesional real con directores de teatro, ¿no? Y una de las cosas que me han enseñado es, tú tienes que saber, para ser un buen abogado, cuál es el verbo que estás ejecutando, cuál es tu acción, ¿no? Y tienes que ser bien consciente, porque la forma como uno comunicas cambia según la acción que desarrollas, según el verbo que eliges. Usualmente el verbo de un abogado
que litiga, no solo que litiga, pero que litiga claramente, es persuadir. No es agredir, no es atacar, no es rogar tampoco, es persuadir. La persuasión es una acción que tiene un determinado contenido. Y es muy importante desarrollar y ser conscientes de los verbos que desarrollamos, tener escucha sobre lo que estamos haciendo, darnos cuenta que estamos comunicando, y eso contribuye muchísimo a obtener éxito en la profesión, a posicionarse en cualquiera de los roles, ¿eh? Porque incluso también un árbitro que tiene habilidad comunicativa es mucho mejor árbitro que uno que no lo tiene, ¿no? Que sabe preguntar, que sabe entender el asunto, que sabe explicar qué es lo que no entiende, que sabe explicar lo que entiende para que se lo entienda, que sabe, yo siempre digo, un arbitraje es una forma de llevar un pleito en paz, ¿no? Y eso significa desarrollar mucha empatía. Y yo creo que ese elemento de empatía es muy importante para el desarrollo profesional. Muchas gracias, Alfredo. Y una última cuestión para ti, si eres tan amable. Como sabéis todos, o probablemente sepáis todos, una buena parte de los equipos que anualmente participan en el MUT Madrid proceden de universidades latinoamericanas y en particular, pues, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tanto éxito suele tener en la competición. Y en ese sentido, pues quería preguntarte cuál ha sido el papel que ha jugado el MUT Madrid en Latinoamérica para el desarrollo del arbitraje internacional. Bueno, yo creo que ha sido muy importante en parte por lo que ya he explicado. Es un MUT que tiene a mí me gusta más que el BISMUT, ¿no? Yo he participado en el BISMUT, a mí me gusta más. Me parece que en términos formativos es mucho, porque el BISMUT a veces lo siente un poco artificial, ¿no? Uno va saltando etapa a etapa y es muy rápido y tienen unas reglitas no escritas, pero me parece que esto es mucho más natural, me parece que el MUT es mucho más natural. Y en Latinoamérica ha contribuido mucho a ir cambiando el perfil lentamente de los abogados, ¿no? El abogado, cuando yo me formé, era un abogado, digamos, muy formal en el argumento, muy formal en el argumento, es decir, muy pegado a la letra de la ley, en consecuencia, con poca capacidad o limitada capacidad de entender la importancia de los hechos en un caso, es decir, el elemento fáctico que para mí es central en cualquier argumentación, y se los digo, los árbitros le prestan más atención a lo fáctico que a lo jurídico. Lo jurídico es para terminar en envolver el regalo. Es decir, con eso uno termina de decir y encaja en la caja. Pero lo primero es entender los hechos. Y entonces esto ha ayudado a eso. Y lo tercero es lo que hablaba hace un momento, el espíritu litigioso, ¿no? Litigar no es ser litigioso. Litigar es buscar persuadir a un tribunal empáticamente de que la historia de tu cliente es una historia creíble y que merece ser atendida. Ese es el trabajo que tienes que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, la gente que ha participado en MUT, que ya es mucha, ya no son la mayoría, pero son muchas, yo siempre estoy tratando de pensar cómo se masifican los MUTs, ¿no? Cómo hace que el MUT llegue a más gente, porque lamentablemente es un ejercicio difícil, costoso y consume mucho tiempo, entonces es difícil masificarlo, ¿no? Hemos trabajado en la Católica de tener cursos de MUT, pero cursos de que simulan casos en toda la carrera, para por lo menos tengan la experiencia, ¿no? de pasar por eso. Y yo creo que eso es lo que, y eso te ayuda a lo que decía hace un momento, a llevar el pleito en paz, ¿no? Y a ser mucho más persuasivo y mucho más empático. Yo creo que es evidente que el desarrollo del arbitraje en Latinoamérica ha ido más allá, y el desarrollo de las habilidades que los MUTs, y particularmente el MUT Madrid, ha ayudado a desarrollar, va más allá del arbitraje. Llega a cómo te sientas en una mesa en un directorio para explicar un problema, llega a cómo, y no ponerte a la defensiva cuando un director te dice, no, pues, pero usted no ha leído el contrato, y saber que, no, el señor no está, este señor puede estar equivocado o no, pero yo se lo tengo que explicar bien, no lo tengo que golpear o demostrar que yo sé más que él. Eso es algo que se aprende. Y en el litigio normal, en el litigio ordinario, mucha gente ya no quiere. Yo he tenido chicos que litigaban antes, vinieron a un MUT y ya no quieren saber nada de litigar porque prefieren litigar en arbitraje porque es más tranquilo. Pero yo creo que, yo tengo la esperanza, y yo creo que eso se va viendo, de que esto va a contagiar a otras formas de litigio, como el judicial, que en la mayoría de países es más agresivo, es más duro, ¿no? Más formal, y que creo que todo eso puede cambiar, y está cambiando, creo que gracias a los MUT. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por tus muy interesantes comentarios, y pasamos a Juan Pedro, si te parece bien. Y nuestra primera cuestión es,
¿qué capacidades mejoran o desarrollan los estudiantes de Derecho que participan en el MUD Madrid? O mejor dicho, ¿qué capacidades has mejorado o desarrollado tú en tu participación? Yo recojo un poco el anzuelo de don Alfredo y se aprende hasta a llorar. Es decir, cuando uno ve el caso por primera vez y retomando un poco la complejidad que suele tener, pues claro, en función del estadio formativo en el que uno se encuentre o incluso estando ya en estadios muy avanzados, como puede ser el máster, yo creo que el choque es muy grande. En mi caso, justo yo estaba en tercero de carrera, entonces no me la vi venir. Para que nos entendamos, no me la vi venir. Pero bueno, el MUD desarrolla, yo creo que todas, bueno, no hay nada, de hecho, creo que en el MUD no hay nada que no se mejore. Quizás empezando por ordenar un poco la respuesta desde las capacidades de investigación del alumno, de saber abordar la cuestión, investigar y saber qué es lo que subyace al problema y cómo hay que resolverlo. Luego, quizás pues estructurar y saber un poco analizar y seleccionar esa información que se ha investigado. Y una vez que se tiene asimilada, analizada, estructurada, pues ahí es cuando se empiezan a desarrollar las habilidades escritas, que como ha comentado también Álvaro, de dejar un escrito cuidado, limpio y, como diría mi entrenador, que las formas no impidan ver el fondo, es decir, un escrito coherente, un escrito que plasme ese tan arduo trabajo previo. Y ya luego, una vez que llegamos aquí a Madrid y empezamos con las exposiciones orales, pues por supuesto que ese perder el miedo escénico y esa capacidad de desarrollar y exponer ese trabajo, como vengo diciendo, previo, de la manera lo más, como decía Alfredo, empática posible, de la manera más comprensible posible y al final, pues bueno, de la manera que consigamos convencer al tribunal a que vaya el caso a buen puerto. Muy bien, muchas gracias. Has tenido, junto con Miriam y el resto de compañeros del equipo de la Universidad de Cádiz, una participación muy exitosa el último año. Y en ese sentido nos gustaría que nos contases cuáles son las claves para que te vaya tan bien en el MUD Madrid y en particular, ¿qué caracteriza a un memorial excelente y a una intervención oral sobresaliente? Bueno, ahí, si me lo permites, voy a dar mi humilde opinión, sobre todo ante un panel que me acompaña tan experto. Desde mi experiencia, yo diría, y empezando quizás por la fase escrita, por el memorial, un poco lo que decía sobre todo Álvaro. Es decir, un memorial que sea agradable de leer, un memorial que esté estructurado, que tenga una coherencia interna. Al final todos sabemos que es un escrito redactado por varias personas y un poco que no acabe saliendo un escrito Frankenstein que de vez en cuando, incluso siendo competidor, pues se ve. Y una vez que se tiene esa coherencia, se tiene esa claridad y esa reacción bonita, si se quiere, pues que se acierte en el tiro, por supuesto, que se vaya a lo que se tiene que ir y que se vaya a lo que se tiene que ir de manera, para mi gusto particular, de manera ejecutiva. Es decir, que no se dejen cuestiones esenciales fuera, ni mucho menos, pero que tampoco se divague en exceso, que se sepa ponderar bien la cantidad, es decir, el límite de extensión del escrito y las cuestiones a las que hay que responder, y que se optimice al máximo esa relación, esa ponderación, de manera que el escrito efectivamente acabe siendo sobresaliente. Y la exposición oral me cuesta un poco más respondértela, si soy sincero, porque creo que depende mucho de los gustos. Yo, por ejemplo, aparte del MUD Madrid, también participé en el Bismut, y la principal crítica que tenía y que tengo y que se me sigue pudiendo hacer perfectamente es que soy demasiado pasional y que soy demasiado vehemente a la hora de exponer determinadas ideas. Quizá tenga que mejorar ahí la empatía, don Alfredo. Pero claro, sigo pensando que prefiero ese estilo, bueno, es el mío y el que me caracteriza, a un estilo más prusiano, si se quiere, más del estilo de las reglas no escritas del Bismut. Pero yo creo que al final todo se resume en... Perdón por el comentario. Al final yo creo que todo se resume en estudiar mucho, en investigar mucho, en saber, dentro de lo posible, de saber de lo que se habla, de creer o de generar la apariencia de que se cree en lo que se habla y finalmente transmitir esa creencia o esa apariencia de creencia en lo que se está hablando. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Muy bien, muchas gracias, Juan Pedro. Y para cerrar, para poner el broche de oro a esta primera mesa, ¿podrías contarnos qué ha supuesto para ti participar y ganar en el MUD Madrid? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de carrera profesional? Bueno, a mí es que a mí el MUD Madrid me ha cambiado la vida literalmente. Es decir, no puedo contestar de otra manera.
Jurídicamente, por empezar por algún sitio, me ha dado una madurez de la que a todas luces carecía cuando lo comencé. No tengo ningún tipo de duda y todo eso es gracias a ese trabajo que venía comentando de investigación y de estudio previo. Aparte de luego llevarse una guantada sin mano que otra en la preparación de las audiencias orales y demás. Personalmente ha sido un absoluto regalo. De hecho, yo no estaría aquí, ni debería ser yo el que está aquí, que fuesen mis compañeras, que son las que de verdad se merecen este premio, porque personalmente me ha dado 2 regalos absolutos. Mis entrenadores han sido otra guinda espectacular del pastel. David Morán le he cogido un cariño que no me llega a transmitir con palabras, lo mismo a Carlos Morales o pues a José Caro. Y ya en estadios finales también pues me ha permitido conocer personas que a día de hoy también les tengo mucho cariño y que han significado mucho para mí, como puede ser, por ejemplo, pues, don José Luis Terrón, que es una bendición que no tendría si no hubiese sido gracias al MUD Madrid. Esto un poco para que se vea, sobre todo, que trasciende, y el MUD trasciende muchísimo más allá de lo que es una mera, entre comillas, actividad académica o competición. El MUD Madrid al final es un hito, tanto en la carrera académica, profesional y en mi caso también vital del estudiante, y un poco en conexión con esto, pues a nivel profesional me ha abierto oportunidades que a lo mejor hubiese soñado, pero que veía muchísimo más lejos de cómo las veo ahora. Me ha abierto una serie de caminos y de sendas que para mí serían prácticamente inimaginables. Así que, claro, por mi parte yo solo puedo agradecer a la organización que realice este tipo de actividades, que las promocione, que se intenten expandir lo máximo posible, porque de verdad que marcan de manera definitiva la vida del estudiante. Pues muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos por si hay alguna pregunta en la sala, tanto aquí en la universidad o por internet, pues. Bueno, pues. Yo, si me permites, quiero hacer una pequeña reflexión, si nadie pregunta nada. Al final, yo creo que me ha encantado tu intervención y lo que refleja es que este MUD hace en comunidad, ¿no? Y hace comunidad, por ejemplo, cuando la gente de mi equipo que me ha acompañado hoy aquí llegaba y se lo daban a Juan Pedro, a Miriam, ya se conocen y eso es genial. Y sobre todo también hace comunidad y no hace falta irse hasta Latinoamérica, sino en España, en las universidades de fuera de Madrid, les acerca a los grandes despachos, a este tipo de trabajo que, como él bien decía, y yo me siento identificado contigo 12 años después, pero que los que no estudiamos en una universidad en Madrid o los que no vivimos en Madrid, no conocemos este mundo y es una vía de entrada excepcional y al final, evidentemente, que le ha cambiado la vida. O sea, y es increíble. O sea, esa reflexión la hace en comunidad y eso es genial. Eso es mérito vuestro. Si me permites, no puedo sino dar las gracias. De verdad, en nombre de todos, daros las gracias por vuestras intervenciones y justo coincide, ¿no? Decía, uno de los rasgos es crear una community, ¿no? Una comunidad en la que todos seguimos la misma meta, que es formarnos y estamos formándonos continuamente. Y es un placer, ¿no? que nosotros simplemente ofrecemos y vosotros todos, ¿no? Los alumnos, los entrenadores, los abogados y las instituciones nos cogéis la mano y hacemos que esto crezca, ¿no? Y es un trabajo de todos. Así que muchas gracias. Pues si sigue sin haber ninguna pregunta, os doy las gracias por haber aceptado la invitación del MUD Madrid a esta mesa redonda y ponemos fin a esta primera parte de la jornada. Muchas gracias de nuevo.